Hola y bienvenidos a ¿Qué pasa Polk? Tenemos otro segmento aquí celebrando la hispanidad y como siempre tenemos personas que vienen a nuestro programa que nos traen tremenda información solamente para usted. Así que hoy con nosotros tenemos a Stephanie Bernard y a Oriana de Bonnet Springs Park. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros otra vez. Stephanie, el año pasado tuvieron ustedes su primer festival. ¿Cómo fue eso? El evento fue un gran éxito, con más de 8,000 asistentes. ¡Wow! Yo sé que nosotros hicimos air views de lo que era el parque y qué es lo que pasó, y nosotros estuvimos ahí también. Y deja decirte que muchas personas quedaron encantadas con el festival y me imagino que están esperando a ver qué es lo que tienen, ¿sabes? Mucho más ahora. Así que y Oriana, tú eres nueva al programa, así que dime un poquito de ti, ¿de dónde tú eres originalmente? Bueno, soy de Lakeland, nací aquí, pero mi mamá y mi papá son de Caguas, Puerto Rico. De Caguas, Puerto Rico. Sí. Oh my God. Mira que estoy loca por regresar a Puerto Rico y pienso ir en noviembre para empezar a festejar las Navidades. Y eso queda cerca de Guabate, que ahí hay mucho puerco, mucho cerdo, pernil, lechón. Oh my God. Entonces, Stephanie, ¿y de dónde tú eres originalmente? De Texas. ¿De Texas? Sí. Ah, pues tenemos aquí, sí. Sabes que no muchos conozco yo que han nacido aquí en Lakeland, eso sí que es grande, so you're a Lakeland Night. Right, exacto. Qué bueno. Entonces, ¿qué es lo que traen este año para el festival? Este año queremos resaltar las más culturas, tenemos más conciertos, más actividades, tenemos el mercado como era el año pasado, pero tenemos muchos más vendedores, artesanía, comida, joyería, ropa. Wow. Puedes comprar de todo y comer de todo también. Comer de todo, bailar de todo, disfrutar de todo. Ah, bueno, yo voy a estar ahí, yo voy a estar ahí con ustedes. Qué bueno. ¿Qué es el tema este año del festival? El tema siempre es para resaltar la cultura hispana, porque como dijiste, estamos en el mes de hispano. Queremos resaltar eso, celebrar lo que es el latino y hispano, y celebrar y festejar y hacer todo eso. Lo que me gustó del festival el año pasado era que era algo familiar, algo de familia. Yo vi tantas familias, más porque nosotros estuvimos ahí con ¿Qué pasa Polk? Entrevistamos a una familia que el papá, la mamá y los dos niños eran fanáticos de un equipo de soccer y los 4 tenían las polos de ese equipo y tú los veías que ¡viva! Y dije, wow. Entonces también la parte donde compartí con niños en hacer estaban coloreando, le traímos calcomanías del coquí, de México, de estaban gozando estos niños. ¿Qué actividades tienen este año para los niños? Vamos a tener actividades que son apropiadas para los niños con sensibilidad sensoriales. Bueno. Eso es sumamente importante porque involucra a toda la familia. Eso es buenísimo porque obviamente tenemos muchos niños y yo no sé, cuando yo pequeña, nosotros no nos damos cuenta de cosas así, pero que hay muchos niños que necesitan ser involucrados con lo que está pasando y que no se queden atrás. Entonces, mi sobrino, bueno, ya él es un hombre, él tiene Asperger y a veces pues él tenía unas destrezas que a veces entonces teníamos que velarla, pero que siempre lo teníamos involucrado en todo que tenía que ver con la familia. Lo más que le gustaba era la música y que siempre estábamos en familia. Y eso es lo que yo veo que el festival de ustedes hace y ha hecho, que es todo en familia. Yo vi papás cargando a la niña y bailando así con ellas y todo. ¿Qué tipo de entretenimiento van a tener este año? ¿Quién va a estar en la tarima este año? Va a ser un grupo, se llama El Laberinto del Coco. De Puerto Rico. Son de Puerto Rico. Wow. Oh my goodness. Va a haber salsa, va a haber merengue. Oh my God. Y vamos a hacer también clases de salsa en la tarima. En el rooftop puedes beber, pero también van a haber juegos de dominó y de lotería.
So, es como te dije, es un poquito de todo. Oh, wow. Esto es como decir que voy alrededor del mundo o voy Exacto. a ir a visitar las Américas. Exacto. Ponlo de esa manera. Entonces, ¿qué es la fecha del evento? ¿Cuándo va a ser y de qué hora a qué hora va a ser? So, va a ser el 28 de septiembre de 2 a 9. Cambiaron el horario entonces, porque me recuerdo el año pasado. Y no es que yo quiera que llueva, pero ¿qué piensan hacer si llueve? Porque tú sabes que septiembre, ¿qué hacen entonces? Bueno, nuestro equipo es muy, ellos siempre velan eso. So, si se tiene que posponer, me imagino que se pospone. Pero si ese para otra día fecha. decide que va a haber, que quiere llover un poquito, yo no vi que la gente se fueron el año pasado con la lluvia. Estaban bailando, cayó y siguieron. Era algo así rapidito. Bueno, no somos hechos de papel, so si llueve un poco, vamos a festejar como sea, pero obviamente vamos a siempre tener el safety de las personas primero. Eso es primero. Ajá. Entonces, Stephanie, ¿necesitan más exhibidores o ya tienen ya lo suficiente? At this point, we're a little too close to the event to bring Okay. on more vendors, but we are always welcome people to reach out to us to inquire about other opportunities. Okay, so- And Oriana can share the contact information. Entonces, ya tienen suficientes exhibidores. Sí. Entonces, me imagino que las personas que esperaron demasiado de tarde todavía se pueden comunicar con ustedes y Sí. ponerse en la lista quizás para el año Exacto. que viene, tú sabes. Y quién sabe si tienen otro evento de aquí Exacto. al fin del año, quién sabe. Se pueden comunicar contigo. ¿Dónde se pueden comunicar contigo? So va a ser un email, so es info@bonnetspringspark.com. Okay. .com. Entonces, ¿cómo se llama el evento otra vez? Bienvenido a Bonnet Springs, BSP. Me encanta. Así que ya ustedes saben, no se lo pierdan. Esto es en Lakeland, en el nuevo parque, que eso es una cosa exquisita. Y si ustedes no han ido ahí, apúntense y vayan, porque es un sitio muy lindo y es algo que para mí, que yo he vivido tantos años en Lakeland, es el nuevo corazón de Lakeland. Y ahí es para la familia y ese día van a festejar y gozar y comer y Yo voy a ver si aprendo un poquito más de salsa, aunque yo ya soy una salsera de esas cocolas de Puerto Rico, ya tú sabes. Así que es septiembre 28. 28 de 2 a 9 Sí. y van a tener de todo, así que no se lo pierdan en Bonnet Springs. Bienvenidos a Bonnet Springs. Gracias por estar con nosotros aquí. Gracias. Así que eso es todo Ay, por qué este segmento y le voy a traer mucho más para ustedes. Así que síganos en las redes que estamos calientes. Septiembre 21 va a ser el Festival Hispano en Lake Gwynn, que va a ser del Parks and Recreation de nosotros aquí en el condado. Eso va a ser de 10 de la mañana a las 2 de la tarde. Después le sigue, a la semana que le sigue, es en septiembre 28, va a ser el Festival Anual de Bonnet Springs en Lakeland. Nosotros estuvimos allá el año pasado y eso quedó exquisito. Y otra vez es gratis para el público, que atiendan al evento. También en octubre 5 tenemos al Festival Latino en Lake Eva, que va a ser octubre 5 de 12 a 8. Y va a volver otro festival nuevo que va a ser promovido y llevado para ustedes por el nuevo alcalde de Haines City, el alcalde Omar Arroyo. Tiene su festival y expo hispano en Lake Eva de 12 a 9 en octubre 12. Entonces les sigue nosotros con algo un poquito más. No tenemos nada de ¿cómo se dice? La Noche de las Brujas, pero sí tenemos un evento que se llama el Noche de los Muertos. Y eso va a ser en Jade Fox en Lakeland y es para recaudar fondos y va a ser para los niños y para los adultos. Entonces el noviembre 2 de 3 a 6 de la tarde va a ser para los niños con un trunk or treat y entonces de 6 a 10 va a ser para los adultos. Van a haber concursos para el mejor disfraz de los Días de los Muertos. Gracias por ver. Así que suscríbete, dale me gusta y activa la campanita de notificaciones en nuestro canal de YouTube, Canal para Estar al Día.